Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Practia Talks. Mi nombre es Daniel Yankelevich, soy socio fundador de Practia y bueno, la charla de hoy va a estar a mi cargo. Para los que no me conocen, cuento un poquito sobre mí. Además de ser socio fundador de Practia, durante muchos años fui docente universitario en universidades privadas y públicas, en San Andrés, en Ditela y en la UBA. Y bueno, también estuve en algunos centros de investigación, haciendo trabajo de investigación en algunos temas. Y hoy vamos a estar hablando sobre continuidad del negocio en época de pandemia, y vamos a estar retomando algunos temas que ya habíamos conversado en una charla anterior sobre estos temas de continuidad de negocio digamos, dentro de este marco de las Practia Talks. La agenda de hoy va a ser, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, qué es lo que, digamos, un poquito de visión hacia adelante que podemos esperar. Vamos a hablar sobre el factor tiempo, sobre planes de contingencia, planes de continuidad de negocio y gestión de continuidad del negocio, que es lo que usualmente se llama BCP y BCM, y profundizar un poco sobre el tema de escenarios, que yo creo que es una herramienta un poco subestimada y que nos puede servir bastante en esta situación. Y finalmente vamos a tener un tiempo para preguntas. La verdad que mi idea es que podamos, si bien es muy difícil hacer interactivo este tipo de cosas, yo voy a dejar abierto el canal de preguntas desde este momento. Ustedes arriba a la derecha van a ver dos globitos de diálogo con un signo de interrogación. Ahí pueden poner las preguntas o comentarios, sugerencias, también pueden dejar opiniones. Y al final vamos a tener algo de tiempo como para poder leerlas y conversar y, bueno, eventualmente bajar a detalle algo de información o poder opinar sobre los diferentes temas. La verdad que es difícil elegir, hay mucha información dando vueltas, hay muchas opiniones, y es difícil elegir cosas que no sean obvias y que sean útiles, y que, digamos, que sumen a la discusión y a lo que está pasando. Y ese es un poco el objetivo de hoy, es tratar de sumar, es tratar de buscar algunas opiniones, digamos, de poder buscar opiniones, de buscar ideas y que tengan además alguna aplicación práctica. Este es el gráfico de los modelos de cantidad de contagios que venimos viendo. Yo no sé ustedes, yo estoy bastante podrido de ver gráficos de crecimiento, de los contagios. Ya llega un momento en el cual empiezan a decir muy poco, ¿no? Uno ya vio 300 y no sabe muy bien a qué atenerse. De hecho, hace poco me pasaron un link de un estudio de una gente que está estudiando los modelos de diferentes universidades y es muy interesante ver cuando dan distinto, cuál se ajusta mejor, cómo van evolucionando. De hecho, hay algo muy divertido que es tomar los modelos predictivos de cuántos casos va a haber y bueno, digamos, decir divertido en el caso de muertes digamos, no me parece correcto, pero me refería a mirar cuánto la pegan los diferentes modelos y en función de eso ver cómo van, digamos, qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que son ideas que a uno se le ocurre y qué cosas están realmente basadas en información que podamos utilizar. De hecho, acá lo tenemos a Randall Monroe, que hace siempre estos cómics sobre diferentes temas, en el cual tenemos a los dos expertos presentando los diferentes escenarios y nos presenta 4 escenarios posibles. Entonces, bueno, el escenario del más benévolo, cada vez más preocupante, digamos, y peor escenario, hasta llegar al cuarto y dicen, bueno, pensamos que el cuarto en realidad es un error de gráfico, y si no es un error de gráfico, definitivamente tenemos que evitarlo. Yo creo que refleja un poco lo que nos está pasando, que es la sobreabundancia de escenarios, discusiones, ideas y sobre todo de opiniones certeras. Creo que no es un tiempo para opiniones certeras, es un tiempo para opiniones que tienen que ser revisadas y que iremos avanzando, iremos validándolas a función de que vayan pasando cosas y en la práctica podamos ver qué es lo que nos está ocurriendo a todos. En la presentación anterior sobre temas de continuidad,
que fue al principio de todo del periodo de aislamiento social obligatorio, o esta cuarentena, digamos, yo comentaba la propuesta de Tomás Puello, que tuvo bastante aceptación, estaba muy bien planteada para ese momento, en la cual se hablaba de dos periodos, un periodo que era el hammer, es decir, golpear fuertemente a la situación de contagio con estas situaciones de aislamiento eh, social, periodos de 3 a 7 semanas, y después un periodo que él lo llamaba de dance, que era, bueno, no vamos a volver a la misma situación que antes, va a haber que incorporar un montón de medidas, va a haber que aprender a convivir con el virus durante un tiempo por lo menos hasta que existe una vacuna o lo que fuera, pero durante un tiempo seguramente iba a ser necesario eso. Y en ese momento todavía no estábamos ni cerca de las 7 semanas, ahora ya pasamos las 7 semanas, es decir, el Hammer en particular en Argentina, pero en otros lugares también ha sido un poquito más fuerte. Los que no lo hicieron, en muchos casos tuvieron que volver para atrás y tuvieron que volver a situaciones digamos, de gestión de una cuarentena. Pero me parece que ya es hora de empezar a pensar sobre el dance. Ya es hora de que empecemos a pensar sobre cómo va a ser ese dance, cómo va a ser ese periodo en el cual tengamos que convivir con el virus, tengamos que hacer que nuestro negocio funcione en un contexto en el cual no va a ser exactamente igual que antes. Y vamos a tener que estar adaptando un montón de cosas y en diferentes ejes. En paralelo con esto, yo comentaba, y me gusta volver a usar este slide porque cuenta un poco la terrible caída y el impacto que fue además en muy poco tiempo. En ese momento yo comentaba, bueno, sobre la caída del mercado de bolsa, que marcaba la expectativa. En general los mercados de bolsa son buenos anticipadores de lo que va a pasar, porque hay mucha gente y muchos algoritmos pensando sobre cómo van a pintar las cosas y en función de eso tomar decisiones, y todo eso se suma. Son miles y centenares de miles de decisiones que se suman, y posiblemente millones que se suman. Pero además daba como ejemplo el tema del petróleo. En ese momento todavía no habíamos pasado por la situación, después el precio del petróleo cayó aún más, a valores bastante ridículos, lo cual demostró, digamos, que de alguna manera este impacto que se venía viendo por diferentes lugares. Pero creo que hoy tenemos algunas informaciones un poco más interesantes. En particular hay un informe del FMI que hizo un estudio sobre la recesión. Creo que hay un consenso en todos los economistas en que, bueno, ya está empezando una recesión, en algunos casos ya veníamos de una recesión, pero que esta recesión se va a profundizar en los casos en que veníamos de recesión. En los casos en que no había recesión va a haber, y es una recesión que no es pequeña. En muchos casos se habla que va a ser tan grande o peor que la gran recesión, que la gran caída del 29, que si ustedes vieron películas sobre, incluso las de Chaplin, sobre la situación del 29-30, es bastante terrible, ¿no? Desde el punto de vista humano, social, es algo que a uno le duele y le hace ver que vamos a tener que pasar por tiempos muy feos. Y el gráfico de la derecha está basado en los datos del FMI. Yo digamos, sé que por ahí no se ve todo con detalle, no sé si vale la pena tampoco recorrerlo mucho, pero sí hay algunos números que quería repasar, en particular los de abajo de todo, la caída del PBI para este año en países, bueno, en Italia en particular es del 9%, la caída estimada, en España del 8%, Alemania del 7%, que son números enormes, y en el caso de Argentina se prevé una caída, o el FMI prevé una caída de alrededor entre el 5 y el 6, 5.7% del PBI. En Argentina las previsiones, o los economistas argentinos, suelen ser un poquito más pesimistas, hablan del 7%. Es difícil darse cuenta cuánto es eso, es mucho. Ayer justo conversaba con alguien del sistema científico-tecnológico y hablando de esto de las caídas y qué sé yo, y yo le decía, bueno, recordá que en la época, en el gobierno anterior,
el presupuesto de tecnología era de todo el sistema científico-tecnológico argentino, incluyendo CONICET, Comisión de Energía Atómica, todo, era de medio punto del PBI. Antes de eso, en algún momento fue un punto. Creo que el récord en Argentina fue un punto 2. Está todo el sistema científico-tecnológico, que ahora se lo reconoce porque está aportando soluciones a la pandemia, porque es importante que existe, qué sé yo. Bueno, vamos a estar perdiendo 7 de esos. Está bien, no es solo, digamos, no todo viene del mismo lado, pero para tener una comparación y de qué magnitudes estamos hablando, creo que es un indicador interesante. Y por otro lado, podemos mirar el impacto del coronavirus en la calle. Esto en alguna presentación yo ya lo utilicé, así que los que ya me escucharon alguna vez lo deben haber visto. Esta es la última actualización que hizo Google. Esta es una información que Google presenta, es un informe que está compilando sobre la permanencia, la presencia y permanencia de la gente en diferentes lugares de acuerdo a la caracterización del lugar. Es decir, ellos tienen la información de geolocalización de los celulares y saben cuánta gente hay en parques, por ejemplo, en plazas y parques en la ciudad en una época normal. Y saben cuántos hay ahora. Entonces, obviamente esto está anonimizado, el informe lo pueden encontrar, ahí abajo está la referencia, es Google COVID-19 Mobility Community Report, y está disponible, es abierto, está armado por país y por región, en nuestro caso está por provincia, en el caso de Argentina, en otros casos, como el caso de Chile, está por región, en el caso de cada lugar está, digamos, discriminado de alguna manera. Y si ustedes miran la caída en parques, por ejemplo, es del 90%. ¿Sí? Entonces podemos decir que el cumplimiento de la cuarentena es bastante fuerte. En lo que es retail y recreation, lo que pasa es que incluye también algunos lugares que tienen que ver con venta. No es solo, es decir, si bien los supermercados y farmacia está en grocery pharmacy, que está separado, hay alguna cosa que esté en retail y aún así la caída es del 75%. Esto no quiere decir caída del 75% en ventas, quiere decir caída del 75% en gente, que puede ser más o menos en venta. Pero lo que quiero señalar es que hay una caída enorme en la presencia de gente, hay un cumplimiento alto del aislamiento social obligatorio, pero además empezamos a ver que se empieza a armar una rayita que se va prolongando, ¿no? Y que no sabemos si va a volver a ser lo de antes o no. Por ahí los datos nos empiezan a decir que empieza a haber nuevos patrones y nuevas formas de funcionamiento. No solo eso, sino que además estos datos, esta caída no es igual para todas las geografías. Esto creo que, bueno, se hace más obvio ahora, en el cual hay provincias en las cuales hay un levantamiento de las restricciones distinto a la situación de la capital, digamos, a la situación del AMBA. Esto, yo acá quise poner dos ejemplos. Por un lado, Buenos Aires no es la provincia de Buenos Aires, sino que es el Cava, y Catamarca es, bueno, es la provincia entera de Catamarca, y elegí una provincia en la cual hay muy pocos casos y hay muy poco, y sin embargo aún así hay cuarentena, pero bueno, hay poco impacto y la cuarentena ya se levantó. Y si ustedes ven, bueno, hay un cumplimiento distinto y hay factores distintos y hay patrones distintos y geográficamente hay diferencias. Esto, si bien es obvio, nos puede llevar a pensar, bueno, tal vez tenga que pensar en qué opciones hay de tener operaciones, porque la verdad, las organizaciones y las empresas que tienen o que tenemos operaciones en diferentes geografías, nos vemos beneficiadas por estos patrones diferentes en distintas geografías, o nos vemos menos perjudicados, digamos, en el sentido de que por ahí hay alguna geografía en la cual se puede operar y se pueden pensar planes de contingencia en forma distinta. Tenemos una variable más para jugar. Esto de las diferentes geografías se puede extender no solo a, digamos, implica también diferencias culturales y diferencias de funcionamiento, que salen a la vista, salen a la luz mucho más ahora con estos datos. Los datos de este lugar, del Google Mobility Report, se pueden bajar, se puede bajar en formato de CSV. Si ustedes se lo bajan, pueden hacer los gráficos que quieran, las comparaciones que quieran.
Yo, de hecho, hice un jueguito que fue comparar datos de Bélgica y Argentina. ¿Por qué Bélgica? Lo único que les voy a pedir disculpas porque los colores me quedaron al revés. El rojo es Argentina y el celeste es Bélgica. ¿Tá? Esta es la comparación de quedarse en casa. Estos son los datos de cuánto aumenta el porcentaje de estar en la casa, porque yo creo que es de los datos que está tomando Google el más confiable. Y lo elegí por varios motivos. El primer motivo es porque las fechas coincidían bastante. Las fechas de inicio de la cuarentena en Bélgica y Argentina coinciden bastante. El segundo es porque Bélgica fue un lugar donde hubo un impacto muy grande del COVID. De hecho, en un momento era uno de los países que tenía más muertes declaradas por COVID. Después se evaluó que había un tema de cómo se contaban los datos. Si la forma de tomar los datos y la estadística es muy importante a la hora de entender qué es lo que está pasando en cada lugar. Pero además también porque hay una cuestión, bueno, otra cosa es que Bélgica levanta la cuarentena obligatoria hoy, es decir, a partir de hoy está levantando la mayor parte de las restricciones o casi todas. Pero también porque hay un tema cultural que me parece importante y es que nosotros solemos decir, nosotros los argentinos somos latinos, no vamos a respetar la cuarentena, la gente no le importa nada, ese salió sin barbijo, el otro se fue con la tabla de surf. Y la verdad es que, y bueno, digamos, esto en Europa no pasa, y mirando un poco los datos, uno dice, bueno, el cumplimiento es bastante parecido, pero no solo eso. Yo miro y veo que en Bélgica están estos picos para abajo, que son caídas. Eso quiere decir que la gente estuvo menos en su casa en estos picos. O sea, la gente salió en estas situaciones. ¿Y cuándo salió la gente? ¿Qué son estos picos para abajo? Bueno, estos picos para abajo son los fines de semana. Entonces, una cosa que vemos es que la gente en Bélgica salió los fines de semana. En Argentina hay alguna pequeña disminución, pero casi mínima. Es muy, muy pequeña la disminución de cumplimiento que vemos en los fines de semana. En Bélgica es muchísimo más. Así que no podía evitarlo. Cuando vi lo de Argentina versus Bélgica, me vino a la cabeza la memoria de esta imagen. Pido perdón a los que no les interese mucho, pero esta imagen del Mundial de 2014, cuando ganamos a Bélgica por 1-0, y hubo una situación en la cual Mascherano le fue a patotear a estos dos defensores gigantes belgas y se les paró. La verdad que esto después en su momento fue un meme hace bastante tiempo, pero bueno, nada más para recordar algo simpático de hace unos años donde todavía nadie usaba tapabocas y había fútbol. Además de no ser igual para diferentes geografías, no es igual para diferentes sectores, eso ya lo sabemos, y la línea de tiempo tampoco va a ser igual para diferentes sectores. Esto es un informe tomado de un par de fuentes, en particular de McKinsey, donde se estimaba la recuperación para diferentes sectores, con diferencias bastante grandes en temporales. Yo creo que se quedaron cortísimos. Si nosotros ya estamos bien entrado el segundo quarter, y no estamos ni cerca de que se recuperen algunos de estos sectores, en particular el sector automotriz, no creo que ese sector que se recupere hasta bastante más adelante de lo que se está planteando acá, bueno, oil and gas, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que los tiempos son un poco más largos, pero sí se ve que hay una diferencia temporal importante por sector. Pero acá es donde me quiero parar con un punto que para mí es clave, que es, y esto yo siempre lo insisto, que es nuestra insistencia por tomar promedios y por tratar de identificar grupos y decir que los grupos funcionan en forma similar. Este es un slide que yo uso bastante o usaba bastante en algunas clases, que la idea es la siguiente. Yo digo, bueno, tenemos un negocio y sabemos que nuestros clientes, pongámosle que trabajamos con consumidores, y sabemos que nuestros clientes tienen un promedio de edad de 33 años. Bueno, todos estos gráficos tienen un promedio de 33 años. Y son situaciones totalmente distintas que tienen que ser enfrentadas en forma totalmente distinta. Incluso si lo pienso como campañas, lo pienso como promociones, lo pienso como ofertas.
o si lo pienso como subsidios o a quién tengo que ayudar en una situación. ¿Tá? Entonces, dentro de un mismo promedio de 33 puedo tener una normal, que es lo que uno suele imaginarse, pero puedo tener situaciones uniformes, o puedo tener multinormales, o puedo tener varios picos que de alguna manera se juntan para dar un determinado promedio. Y no solo eso, el hecho de que tenga 33 años de promedio no me permite ver subgrupos, no me permite ver adentro de mis clientes, decir, pará, pero resulta que en este caso yo tengo mujeres y hombres, pongámosle que las mujeres son las celestes y los hombres los rosas, para que no me tilden de machista, y lo que veo es que los hombres son mucho más jóvenes que las mujeres que compran son mayores que los hombres, eso me puede ser muy significativo a la hora de diseñar una campaña o de pensar el negocio. Y sinceramente yo creo que en esto los analistas, bueno, y en particular el gobierno, la está pifiando. No está considerando el nivel de granularidad adecuado, porque la verdad es que adentro de cada sector yo tengo gente que pierde mucho más que otra, digamos. Todos perdemos. Todos estamos enfrentando una situación muy difícil para el negocio, pero no necesariamente digamos, la segmentación geográfica y por sector alcanza para explicar lo que está pasando en cada uno de estos. Entonces, si quieren, ese es mi primer gran punto, es, ojo, no importa en qué sector estemos, o sí importa, obviamente importa, pero digo, no, el sector y la geografía no me definen cuál es la continuidad de mi negocio. Necesito más información porque digamos, hay información particular de la organización que puede darme una situación muy distinta a la hora de enfrentar las dificultades para poder seguir operando. Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo hablamos? ¿Cuánto tenemos que mirar para adelante? Hay un estudio que está haciendo la Universidad de Singapur, entre esos modelos que yo les comenté. La Universidad de Singapur está haciendo un modelo de cuándo va a pasar la pandemia para los diferentes países en función de los diferentes modelos epidemiológicos que hay, alimentándolo con los datos. Dice, bueno, si todo sigue con los parámetros que tenemos hasta ahora, esto debería terminar más o menos tal fecha. Lo da para los diferentes países y lo actualiza todos los días. Es decir, todos los días dice, bueno, pará, voy ajustando la curva. Vi que ayer tenía estos datos, hoy tengo más, los voy ajustando y va viendo cómo va variando la curva. No, Argentina no está, porque los datos que tenemos son pocos todavía como para alimentar un modelo de ese tipo. Hasta hace un tiempo estaba Chile, creo que lo sacaron por falta también de datos en estos últimos semanas. Pero está Brasil, están los países europeos, está Estados Unidos. Y la verdad es que las fechas que plantean no son tan lejanas en el tiempo. Es decir, se está hablando ya de que septiembre-octubre la cantidad de casos sería muy, muy, muy baja como para hablar de que el principal impacto pasó. De todas maneras, creo que, bueno, se está hablando, y hace poco Bill Gates comentó este tema de las vacunas, de las 150 plus iniciativas que se están haciendo, y de que algunas tal vez lleguen para segunda mitad del año que viene. Con lo cual podemos decir que en 18 meses esto debería haber pasado o va a tener una forma muy distinta, digamos. No sabemos qué pasa con las mutaciones de los virus, no sabemos qué puede pasar, pero claramente sabemos que estamos hablando de algo así como de 18 meses, y yo creo que no hay nadie que espere que esto se resuelva más rápido que un mes. Probablemente no, probablemente estemos hablando de 5 o 6 meses como mínimo. Además de entender esto, una cosa que tenemos que entender es que en el medio vamos a pasar por muchos hitos. Va a haber hitos de... No va a haber un hito de vuelta a operar, va a haber numerosos hitos de vuelta en diferentes modalidades. Va a haber un hito que tiene que ver con salud, que va a ser el pico de casos. Algún pico de casos va a haber, porque, digamos, incluso si logramos mantener la curva muy baja, en algún momento vamos a llegar al máximo. Eso va a pasar. Puede haber hitos que tengan que ver con temas específicos de la continuidad de la empresa, como ser de liquidez, necesidad de inyectar liquidez para poder seguir viviendo. Puede haber otros hitos que tengan que ver con una segunda ola de contagios, cosas por el estilo, pero lo que quiero decir es que esos hitos se van a ir dando en continuación y no hay una vuelta a la normalidad y no hay un punto al cual yo tengo que llegar. A la hora de desempolvar un plan de continuidad de negocios,
Yo creo que hay dos puntos que para mí son importantes mencionar. El primero es esto que comentaba al principio, y es que no hay expertos en esto. La verdad que todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Tratamos de usar conceptos como plan de continuidad, como contingencia, como otras cosas para aplicar en estos casos. Tratamos de usar información de otras pandemias, de otras situaciones que creemos que son más o menos similares. En particular, yo este ejemplo lo comenté otra vez, se lo escuché comentar a Martín Tetaz, que para calcular cuánto se perdía en una cuarentena obligatoria, habían utilizado, los economistas que habían hecho la cuenta, habían utilizado el efecto feriado, que es un efecto bastante estudiado, ¿no? Nosotros sabemos, o sabíamos, en la época prepandemia, cuando había un feriado largo y se agregaba un día o algo por el estilo, se podía hacer una cuenta de cuánto costaba eso o qué impacto iba a tener en la economía y en un negocio en particular. Extender eso a más de 50 días y no sirve. La verdad que no es un buen modelo. Son esas curvas, vieron que cuando empiezan a bien y ajustan bien en algún momento y después se van a cualquier lado. Con lo cual, no tenemos expertos, los modelos son muy limitados a los datos que tenemos y a las experiencias con las cuales podemos contar. Y los planes de continuidad no solían considerar este tipo de amenazas. Algunas características que ya todos tenemos bastante claros, creo, es el tema de que lo que está ocurriendo es un evento de larga duración y con muchos hitos. No es como un terremoto que ocurre una vez y hay que hacer algo para volver a la normalidad. Tendremos unas réplicas, lo que sea, pero está el terremoto y la reconstrucción y se vuelve a la normalidad. En este caso no es así. Hay diferentes hitos frente a los cuales va a haber que responder de diferentes maneras. Estamos hablando de varios meses. No tiene la intensidad de un terremoto que destruya una locación o que deje una cantidad enorme de muertos en un único evento, en un momento, sino que es como un apocalipsis suave, ¿no? Es esta cosa de a poco van ocurriendo y uno percibe esta cosa, lo de apocalipsis suave, lo tomé, es el título de una novela de ciencia ficción muy mala, pero me encanta como descripción. Me parece que describe esto de uno sale y ve a la gente, ve 3 personas caminando cuando había 60 usualmente, todos con barbijo y alejándose uno de otros, y parece un apocalipsis, pero no es la situación terminal de nada, claramente es suave. Y lo que comentaba del impacto del contexto, la verdad es que esto hoy nos queda bastante claro cómo está impactando, sobre todo en caída en ventas, pero desde el punto de vista de continuidad de negocio en lo que es el abastecimiento, ¿no? El abastecimiento, el supply chain en general, como no solo quiénes son los proveedores, cuál es el stock, cómo gestiona el stock, la logística, en fin, una cantidad de cosas que tienen que ver con eso. Hay algo de baja de productividad, ausencias, trabajo remoto, el tema de viajes que afecta más a algunas organizaciones y algunos negocios que a otros, y no hay ayuda de otras sedes. ¿Sí? Yo esto comentaba una anécdota de cuando fue la gripe H1N1 hace varios años. Acá en Argentina, en el sur, diría de Sudamérica, no se sintió mucho, en México sí. En México hubo un momento en el cual hubo muchos casos, creció mucho a la vez, y nosotros teníamos un cliente que me acuerdo, fue un miércoles o un jueves, dijo, bueno, desde el lunes que viene no va a poder entrar nadie a trabajar, ningún proveedor puede entrar a trabajar a la empresa si no tienen barbijos y alcohol en gel. Y por supuesto, imagínense si acá hubo acaparamiento, en México en ese momento salir a comprar barbijos era totalmente imposible, pero bueno, armamos una caja acá en Buenos Aires con una caja grande, con muchos barbijos y alcohol en gel, la mandamos por FedEx y bueno, pudieron operar. Ese lunes a la mañana tenían digamos, todo el material de protección personal para poder seguir trabajando. Hoy eso no existe, no hay otras sedes porque estamos en todos lados con los mismos problemas. De hecho, un momento en el cual se empezaban a robar, digamos, los respiradores y eso que fue un momento bastante particular. Y esto se da con una simultaneidad. Esto del tiempo, la geografía y la masividad se da en forma simultánea
Y lo único que quiero rescatar de esto es el tema este de tener que hacer un plan sin tiempo de planificar. No nos da tiempo de parar la pelota, armar un plan y después ver cuánto me separo o cuánto puedo aplicar ese plan. Tengo que trabajar de otra manera. Tengo que trabajar de otra manera. Entonces, sí podemos ver planes de continuidad de negocio y gestión de continuidad de negocio porque nos da ideas, nos da algunas ideas, pero tal vez no para aplicarlas en forma lineal y directamente como si fuera una situación usual. Una situación usual de contingencia, aunque parezca paradójico. Las situaciones usuales de contingencia, uno tenía un plan en el cual había un negocio, un business as usual, ¿no? Uno tenía su negocio, funcionaba, le iba bien o mal, estaba más o menos preparado y había un incidente que era un momento en el tiempo, ¿no? Pasaba algo en ese momento y después venían 3 etapas. La respuesta, que era algo inmediato, incendio, hay que apagar el incendio y otras cosas más, ¿no? Pero hay que reaccionar frente a eso. Después venía la etapa de recuperación y la etapa de restauración. El objetivo de la etapa de restauración era volver al business as usual. Nos llevaba al business as usual. Estas 3 etapas las vamos a ver ahora, las estamos viviendo de hecho, pero no con las mismas características. Hoy estamos o seguimos operando bastante en contingencia en muchos casos, o casi todos los casos, pero estamos encarando la restauración. Ya estamos encarando la restauración. Estamos parados en el recovery, digamos. Terminamos el response, estamos en una especie de recovery pensando en esa restauración. Esa restauración, lamentablemente, no nos va a llevar al business as usual, nos va a llevar a lo que Puello llamaba ese baile. El baile que va a ser bailar con el virus, va a ser encontrar la forma de funcionar en esa situación. En general, de izquierda a derecha, se pasa de actuar y no pensar, digamos, hay que actuar ya. Yo tengo esta situación, bueno, tengo que salir ya a actuar y por eso está bueno tenerlo prepensado. Los que no lo teníamos prepensado, y es muy difícil tener prepensado una pandemia, si bien hay algunas organizaciones que sí lo tenían en su lista de riesgos, ya pasamos por esto. Y en la restauración, digamos, yendo hacia la derecha, lo más importante es priorizar bien dónde voy a poner los recursos con los que cuento, porque todos vamos a tener limitaciones de recursos, tanto a nivel plata como a nivel cabeza, como a nivel gente, como a nivel oportunidades. Entonces, vamos a tener que pensarlas y priorizar bien. Y la restauración va a tener algunas características que recién ahora las estamos empezando a ver y las estamos empezando a charlar. La pandemia, por estas características que decíamos, está teniendo algunos efectos, algunos de los cuales ya yo diría que son bastante obvios y ya están muy hablados, con los cuales los voy a pasar bien rápido, como es el efecto catalizador. El efecto catalizador se puede ejemplificar con el tema del teletrabajo. Hay varias organizaciones que, digamos, que estaban convencidas de no hacer teletrabajo, de que el teletrabajo no era para ellas, de que el home office no funcionaba, era difícil de medir, etcétera, etcétera. De un día para el otro tuvieron que adoptarlo, quieran o no. Y no lo adoptaron porque vino un CEO que dijo que la transformación digital es importante, o el board dio alguna indicación sobre la modernidad, sino porque vino un virus y hubo que adaptarse. Hay muchos más ejemplos. El teletrabajo es el más obvio. El otro ejemplo es el de canales digitales y venta por canal digital. También temas de entretenimiento digital y también temas de privacidad. Estamos mucho más dispuestos a sacrificar privacidad. Ayer salió, bueno, en realidad salió un poco antes la aplicación del gobierno que vamos a estar usando para poder salir y que tiene, bueno, varios concerns de privacidad, pero sin lugar a dudas yo creo que estamos todos mucho más dispuestos a sacrificar privacidad en función de disminuir contagios. Y eso es muy razonable que sea así. La pregunta es cómo va a ir esto para adelante. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera se va a proyectar al dance? ¿De qué manera se va a proyectar a esa nueva normalidad? Y muchas cosas de las cuales se está hablando menos, como ser nube, digitalización en general, si quieren después volvemos sobre a qué me refiero con eso, usar los dispositivos de la casa en el trabajo y del trabajo en la casa, cosa que hoy está pasando, temas de automatización, cuánto automatizar para que la gente no tenga que ir a la oficina, datos personales, cambios, etcétera, etcétera. El segundo efecto es el efecto cultural.
hay cambios culturales que ya se empiezan a sentir y que sin lugar a dudas impactan en los negocios, impactan en cómo doy yo un servicio, cómo entrego un producto, qué características tienen los productos, cómo hago recruiting, qué hago con las visitas o con las reuniones. Bueno, mucho hay reunión virtual, eso se va a mantener ad eternum, vamos a volver a algunas reuniones físicas y esas reuniones físicas, ¿qué características van a tener? Van a ser iguales que antes, vamos a obligar a la gente a bañarse en alcohol cuando entre a la oficina. Bueno, todas este tipo de cosas son cosas que tienen que ver con estos cambios culturales que son bastante difíciles de evaluar y que sin lugar a dudas van a existir. Y que tienen bastante que ver con la continuidad del negocio. Y por último, este tema de tener que funcionar con muchísima incertidumbre. Y acá yo me voy a dar el lujo de discrepar con Nassim Taleb. Nassim Taleb es el señor que escribió un libro que se llama El Cisne Negro, que se hizo muy famoso, de hecho la expresión se adoptó para describir situaciones en las cuales aparece algo de golpe inesperado que hace cambiar un paradigma. Él lo usa como muy asociado al tema de inducción, ¿no? De razonamiento inductivo. Uno piensa que por hacer las cosas de una manera, digamos, siempre lo mismo y con lo cual eso va a ser siempre así hasta que aparece un cisne negro, algo que destruye la situación, la inducción, digamos, las expectativas. Y hace poco lo invitaron a la radio y le dijeron, bueno, esto es un cisne negro, el cisne negro del COVID. Y dijo, no, para un minuto. Esto no es un cisne negro. No es un cisne negro porque, por ejemplo, había pólizas para pandemias. Había organizaciones que estaban preparadas. De hecho, Wimbledon tenía un seguro sobre pandemia por el cual cobró $200 millones. Bill Gates había hecho una charla TED hablando sobre una posible pandemia hace ya un tiempo. Esto no fue un cisne negro, fue otra cosa. Fue algo que, digamos, que se podría haber predicho. Yo discrepo. Yo creo que sí es un cisne negro, porque la verdad que el impacto, si bien uno podría haber dicho, sí, puede haber una pandemia de una gripe, qué sé yo creo que nadie se esperaba algo de esta magnitud. Nadie se esperaba reacciones tan dispares, tan discoordinadas y en algunos de los casos tan malas para gestionar la situación de la pandemia. Y tenemos mucha incertidumbre no solo con respecto a la salud, sino también con respecto al impacto en nuestra vida cotidiana, en nuestros negocios, en el funcionamiento. Así que yo discrepo con Taleb y con otra gente que habla sobre esto. Creo que vamos a tener que vivir con bastante incertidumbre. Y vivir con incertidumbre también nos obliga a escuchar más a los otros, escuchar disenso. Y esto que yo decía de, bueno, no puede haber opiniones certeras. Hay opiniones y hay que tratar de escuchar bastante para poder ir armando nuestra cabeza. El plan de continuidad retoma esta idea de actuar ahora y priorizar para poder seguir operando, pero tenemos que pensar en armar un plan sin tiempo para planificar y con esta idea de priorización dinámica asociada a la enorme incertidumbre. Entonces, en esta situación grande de incertidumbre, es difícil que podamos hacer planes de continuidad, que aplicar planes de contingencia durante 6 meses. Si no podemos tener un plan de contingencia durante 6 meses. Ahí es cuando yo digo que las técnicas de escenarios nos pueden servir y el trabajar con escenarios pueden servir. Entonces, 3 recomendaciones prácticas. Una, bueno, vamos a tener que trabajar con priorización dinámica por este tema de la incertidumbre, con lo cual tener un adecuado monitoreo y seguir las variables clave se hace muy importante, y eso es algo que es factible, que es algo que no es imposible implementar y que tenemos que aprender a hacerlo, monitorear variables que por ahí antes no estábamos acostumbrados a monitorear. Para tirar un ejemplo, productividad de equipos remotos. Bueno, mis equipos van a estar remotos 7 meses. ¿Qué hago? Digo, es contingencia, no me importa la productividad, o trato de aplicar alguna medida de productividad. Segundo, el tema de usar escenarios para poder hacer un plan sin planificar y para considerar los diferentes hitos. En el caso de que trabajen con escenarios, por la importancia del eje temporal, yo recomiendo fuertemente tener en cuenta los diferentes hitos que van a ir pasando. No hay un antes y después, hay muchos despuéses. Y por último, este
tema que tenemos de que tenemos que planificar y actuar a la vez. Es decir, no es solo operar en contingencia, es pensar esta nueva normalidad. Y no podemos darnos el lujo de descuidar el hoy para pensar la nueva normalidad, ni de pensar, ni de trabajar solo en hoy y no pensar la nueva normalidad, porque nos puede traer muchos problemas en el mediano plazo. Entonces, por eso yo creo que en este caso, a diferencia digamos, del trabajo tradicional o clásico con escenarios, hay que pensar los escenarios, cada escenario va a tener una versión de corto, de mediano y de largo, ¿sí? En general lo corto es casos de uso. ¿Cómo tengo que funcionar? Lo corto, y es la continuidad inmediata, que es casi contingencia. Mientras que en el largo, yo tengo que tener en cuenta cómo va a ser ese nuevo negocio. Voy a dar dos ejemplos muy rápidos de esto antes de pasar al tema de escenarios, que es, bueno, en el corto yo tengo que ver, bueno, ¿quién puede trabajar desde la casa? Tengo gente sin hacer nada, le puedo tirar una tarea, ¿cómo hago para, tienen conexión a internet? ¿Tienen máquina o no tienen máquina? Pero a largo plazo va a haber que hablar sobre la sistematización del teletrabajo, la sistematización de home office. De hecho, hubo un montón de proyectos que se presentaron en nuestra legislatura, tanto en diputados como en senadores, sobre el teletrabajo, que nunca encontraron el tiempo para hablarlo. Bueno, ahora pasó a ser un tema importante porque hoy ya está, ya lo tenemos, la realidad nos pasó por encima. Eso a nivel, siquiera a nivel país. A nivel organización, vamos a tener que tener nuevos protocolos, vamos a tener que tener en cuenta un montón de sutilezas que tiene que ver con sostener el teletrabajo, por lo menos para un grupo de gente. Y en cosas mucho más chicas, supongamos que yo tengo un instituto de belleza. En el corto plazo yo estoy preocupado porque parte de mis peluqueros son monotributistas a los cuales yo les alquilaba el espacio o les pagaba un sueldo, qué sé yo, ¿qué hago con ellos? ¿Les sigo pagando? ¿No les pago? Pero a largo plazo yo tengo necesariamente que empezar a pensar si voy a hacer oferta online, con reservas, cuál va a ser la logística, o si voy a dar servicios a domicilio. Y bueno, es un negocio distinto. Ese nuevo negocio en el cual el salón pasa a usarse de otra manera y paso a ofrecer servicios que yo antes no tenía, es algo que lo tengo que ir pensando a la vez que voy resolviendo los temas de corto. Me gustaría pasar a la aplicación práctica de escenarios. Digamos, todo lo que es planeamiento con escenarios, o escenario planning, es algo que se desarrolló hace muchos años que viene. A mí me gusta mucho la aproximación que hace a esto, o que hizo a esto la gente de Shell hace muchos años, cuando presentaron temas de escenario planning. Voy a hacer una presentación muy práctica y sencilla de cómo se puede empezar a trabajar con esto, y obviamente los que estén interesados, hay millones de bibliografías y millones de opiniones distintas sobre cómo trabajar con esto, pero voy a dar una visión sencilla y la voy a dar con un ejemplito. En general, lo que uno hace para trabajar con escenarios, y con esto ya voy a tener que ir terminando, es elegir cuáles son las variables de mayor incertidumbre. Uno dice, bueno, sobre estas cosas, variable 1, 2 y 3, son variables de alta incertidumbre y de alto impacto. Son variables que tienen alto impacto en mi negocio, que van a impactar mucho y que sobre las cuales yo tengo bastante incertidumbre. Y para cada una de esas variables defino una serie de estados. Digo, ¿qué estados puede tener? En este caso particular, yo insisto con la importancia del tiempo, del eje temporal, con lo cual el eje temporal lo coloco como un estado, y en este caso el eje temporal podría ser, por ejemplo, la velocidad de la recuperación de mi negocio. La efectividad de las medidas de salud, lo pongo como otra variable, va a ser terrible, va a ser suave, cuán bien vamos a lidiar con el tema salud. Y por último, el efecto de medidas y regulaciones a nivel económico. ¿Qué impacto van a tener sobre el negocio? Entonces, este es un ejemplo, insisto, de los estados que yo puedo definir. Una vez que tiene de las variables, de las variables que uno puede definir. Una vez que tengo esas variables definidas, pienso qué estados puedo tener. En general se usa alto, media, baja, o se usa mucho, poco, ¿no? No son estados cuantitativos, sino que son más bien cualitativos. Pero la verdad es que si yo tengo 3 variables y para cada una de ellas tengo 3 estados, yo no tengo 9 escenarios, tengo 27 escenarios. Tengo todas las combinaciones posibles. Entonces, con pocas variables y pocos estados, esto explota muy rápidamente. ¿Qué se hace con eso? Bueno,
hay algunas técnicas propuestas a lo largo de los años. Hay 3 técnicas que son muy sencillas y que son muy útiles a la hora de trabajar, que es, primero, descartar escenarios en los cuales que a mí no me sirva considerar. Lo segundo es juntar escenarios que sean muy parecidos y nombrarlos, ponerle un nombre. Esto les aseguro, y acá es donde puedo, digamos, dar con una cierta certeza, ponerle nombre a los escenarios ayuda muchísimo, muchísimo, porque la verdad es que es como en la época en la cual empezábamos a trabajar con metodologías ágiles y hablábamos de poner lemas a los diferentes ciclos. Tiene que ver con entender y transmitir lo que los escenarios representan. Y por último, fijar supuestos. Alguna de las variables, decir, bueno, esta variable la elimino porque considero determinados supuestos. En este ejemplo particular, estoy tomando un supuesto, con lo cual elimino una variable. El supuesto que estoy tomando es que la efectividad de las medidas de salud van a ser medias. No vamos a tener un desastre como países como Estados Unidos u otros, pero no va a ser indoloro. Puede ser que tengamos alguna nueva ola que requiera nuevas medidas, pero va a ser un poco gestionable, y ese es un poco el escenario, digamos, el supuesto que pongo para una de las variables. Para las otras 2 variables, digo, en el caso del tiempo, corto, medio, largo, y en el caso de las medidas, positivas, neutras o negativas. Y estoy hablando de medidas para cada organización. Ahora sí hablo de un escenario para mi organización. Entonces, las medidas me impactan a mí. Hay medidas que impactan positivamente, hay medidas que no tienen nada que ver, y hay medidas que impactan negativamente. Ojo, esto no quiere decir que las medidas no sean importantes para preservar la salud ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es cómo impactan al negocio, porque estamos mirando el negocio. Entonces, y por esto yo hablaba también de áreas. La verdad, hay medidas que puede tomar, por ejemplo, medidas de promoción del gobierno, que si se toman para empresas hasta 100 empleados, bueno, el que tiene 98 le va a venir muy bien. El que tiene 102 no es solo que no lo ayuda, es que posiblemente lo deje en una situación peor que si no hubiera la medida. Por una situación de competitividad, por una situación de cómo van a estar parados los empleados, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que uno tiene esto definido, uno tiene armado esto, lo que hace es da vuelta digamos, los ejes, toma los ejes, los coloca de un costado y del otro y separa los diferentes estados y hace todas las combinaciones posibles. En este ejemplo tenemos tiempo corto, tiempo medio, tiempo largo, efecto neutro, efecto negativo y efecto positivo. Y esto me da 9 diferentes escenarios. Lo siguiente que voy a hacer es esto que yo les decía, por un lado descartar escenarios y por el otro lado juntar y nombrar. ¿Qué escenario descarto? El de tiempo largo y efecto negativo. ¿Por qué? Porque este escenario es un escenario en el cual no hay mucho para hacer. Es un escenario en el cual es difícil de definir una estrategia. Esto lo comentaba muy bien Roberto Basolo en la Practia Talk que dio sobre el tema de recesión. Y él decía, hay situaciones en las cuales uno no puede hacer estrategia, en las cuales uno trata de sobrevivir lo mejor posible. Y la verdad que lo sacamos porque no hay mucho para pensar. En el caso de que el tiempo sea muy largo, el escenario lo llamo la larga marcha, porque es un poco para que transmitir esa idea de, bueno, hay que aguantarla, hay que atravesar el desierto con poca agua y vamos a tener que ir trabajando pensando en eso, en atravesar el desierto. Hablo de un escenario existencial en el cual permanentemente vamos a estar pensando si el negocio es viable o no, cuál es el futuro, cómo tengo que cambiarlo, y yendo y viniendo y revisando todo el tiempo las cuestiones de la propia existencia del negocio. Un escenario Robinson en el cual básicamente dice, bueno, contás con algunas cosas, lo tenés a viernes, pudiste hacer una cabaña, bueno, fíjate cómo hacer para sobrevivir hasta que llegue el barco, porque en ese momento todo va a pasar a estar bien. Y hay 2 escenarios que son el de la famosa U y un escenario de un rebote que sería la B corta, a mí no me gusta llamarlo B corta, prefiero llamarlo rebote, que da una buena idea de un rebote rápido. La U es el escenario que hoy está más difundido entre los analistas de negocios. Casi todos hablan del escenario U como el más probable, por lo menos en algunos países. Yo lo que quiero señalar es que el escenario U
no alcanza con decir una U. Pero decir una U para mí dice muy poco, porque la U tiene 3 medidas que influyen en qué forma tiene esa U, que son la profundidad de la U, cuánto cae, el ancho de la parte de abajo y el ángulo con el cual esto se recupera. Si no tenemos esas, digamos, si vamos a trabajar con un escenario U, lo que tenemos que hacer es pensar en estas 3 variables, porque son 3 escenarios muy distintos y de hecho, a medida que la parte de abajo se extiende, se empieza a parecer más a un escenario L, que digamos, la L al fin y al cabo es una U con una pata de abajo muy larga. Entonces, me parece importante tener en cuenta eso. Si vamos a decir nuestro escenario es U, bueno, no que nos quedemos ahí, pensemos en cuál U, de qué U estamos hablando. Parte de lo que uno puede hacer con el escenario es pensar si hay alguna estrategia, lo que se llama estrategia superadora, una estrategia que funcione en varios escenarios a la vez. ¿Sí? Esto es algo que se suele hacerse. Uno dice, bueno, tengo estos escenarios, ¿hay algo que me sirva en varios de ellos? Si yo no sé exactamente cuál va a ser. Porque la verdad es que a veces uno tiene 2 escenarios opuestos en los cuales, si es el escenario A, uno tiene que tomar determinado tipo de medidas, si es el escenario B, las medidas contrarias. Bueno, en otros casos uno tiene medidas que pueden servir para varios escenarios. Yo creo que hay una estrategia superadora por lo menos para estos escenarios, creo que para el existencial también, pero por lo menos para estos escenarios, que es la estrategia de desarrollar capacidades. Es un excelente momento para desarrollar capacidades, para capacitar a la gente, para incorporar nuevas posibilidades, para tener canales digitales si no lo tenía, para analizar datos, porque los datos anteriores no van a servir, entonces empiezo a entender una nueva realidad a través de los datos, en fin, hay un montón de cosas, de capacidades que uno puede desarrollar que nos van a servir en forma distinta en todos estos escenarios, por lo menos en estos escenarios. No solo eso, creo que hay una línea, digamos, esta línea que dibujo acá diagonal, más abajo a la izquierda tiene más importancia el cash para poder sobrevivir, porque si no, no voy a pasar esta situación difícil, pero más arriba a la derecha va a ser más importante la capacidad que yo desarrolle. Cuanto más arriba a la derecha estoy, más cerca del escenario rebote estoy, más importante va a ser desarrollar capacidades que me sirvan para esa nueva normalidad frente a mirar el desierto. Si yo creo que el desierto, yo creo que estoy acá abajo, que el tiempo es largo, que yo, bueno, pasar el desierto se hace más importante. Entonces, ¿dónde estoy ubicado yo en esta línea? Es un poco lo que me tiene que definir cuán importante es este desarrollo de capacidades. ¿Y a qué me refiero con el desarrollo de capacidades? Bueno, creo que las capacidades se pueden desarrollar para las áreas clave de continuidad de negocio, finanzas, abastecimiento, equipo delivery. Puse supply porque abastecimiento se me iba del verde. Pero ¿cuáles para estas áreas son las áreas clave, son las áreas que van a ser más importantes a la hora de tener continuidad de negocio? Y las capacidades que creo que debe ser, bueno, yo estoy un poco sesgado porque vengo de una empresa de tecnología, vengo de un área de tecnología, incluso todo mi trabajo académico también fue en temas de tecnología, con lo cual las capacidades que yo creo que se pueden desarrollar tienen mucho que ver con tecnología y que la incorporación de estas tecnologías ayudan en diferentes lugares de estas áreas de continuidad de negocio. En particular, como decía, el tema de datos, todos los temas que tienen que ver con automatización, con poder automatizar tareas, sacar gente de la oficina y evitar que las tareas, que determinadas tareas que pueden ser automatizadas tengan que ser hechas por personas que puedan tomar otras tareas. Temas de digitalización que incluye la capacidad de las personas para usar las tecnologías. Y lo que se llama Edge, que es llevar la tecnología al borde, llevar la tecnología al lugar donde se está utilizando, está ocurriendo el negocio. Yo no voy a, obviamente, extenderme en ninguna de estas, quería sí nombrarlas, ahí tenemos Practia Talks que hablan de varios de estos temas y si no, obviamente también podemos mantener una conversación sobre cualquiera de estas cosas para el que lo quiera. Entonces, ya estamos llegando al final, reflexiones finales velozmente, los invito, vamos a tener unos minutos para preguntas, menos de lo que hubiera querido, perdón por haberme extendido tanto. Esta es una situación única, no vamos a volver a la normalidad, esto ya, digamos, se habla bastante,
vamos a tener otra normalidad. Esta normalidad la tenemos que ir pensando. Es importante pensar esa normalidad. No nos tiene que agarrar cuando llegue, sino que tenemos que tratar de por lo menos imaginar algunas cosas. Las técnicas de escenarios pueden ayudar mucho más que los planes tradicionales, en particular porque vamos a tener un periodo de incertidumbre muy grande. La variable de tiempo es clave y mi recomendación, o yo creo que armando los escenarios, si bien cada uno tiene que armar los escenarios de su organización y no tomar escenarios genéricos, el desarrollo de capacidades es algo que en la mayoría de los escenarios va a ser muy útil para enfrentar esa nueva realidad, y en particular las capacidades tecnológicas parecen ser una serie de, digamos, parecen ser importantes. Así que, bueno, con esto voy a terminar la exposición. Sí, voy a pasar las preguntas. Los invito a poner todas las preguntas que quieran. Hay un montón ya. Así que las voy a leer, algunas por lo menos, y las vamos a ir discutiendo. Un comentario. Deberíamos distinguir económicamente recesión de depresión. Técnicamente, recesión es caída de PBI durante 2 trimestres consecutivos, aunque sea muy, muy baja. Todavía no ocurrió la caída de los 6 meses. Y Wikipedia, depresión es una forma de describir crisis económica que consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo, acompañada de desempleo, la restricción del crédito, reducción de la producción y de la inversión, varias quiebras, montos reducidos de comercio. Con lo cual, bueno, nada, creo que agradezco la contribución, digamos, creo que queda en cada uno ver. Yo no voy a dar una opinión porque no es tampoco de mi área si lo que estamos viendo es una recesión o una depresión. El FMI habla de depresión, de hecho la compara con la crisis del 29. Argentina somos un bicho un poco raro, ¿no? De hecho hay otro comentario que dice, ojo, el PBI de Argentina cayó en 2002 un 12%. Es verdad, pero vamos a ver cuando, digamos, el 2002 es después del 2001. Nosotros todavía no llegamos al final de esto. Vamos a ver cuál es el final de esto. El 7% es bastante, el 12% sin lugar a duda es más. Hay que ver también dónde impacta. La caída del PBI en Argentina del 2002 fue en determinados sectores. Fue terrible además, pero fue en determinados sectores. Hoy está afectando a muchos más sectores y la caída posiblemente sea más prolongada porque vienen y otra vez nos estamos metiendo en un tema por ahí, en temas que no tienen tanto que ver con esta charla en sí. Esto concurre con otras cosas como ser la deuda, como ser la caída de precios de commodities, como sea, hay 3 o 4 cosas que están concurriendo. Yo no sé si vale la pena compararla con el 2001, pero lo que sí es probable es que sea bastante fuerte. Otro comentario, Bélgica es el país que tiene más fallecimientos por millón de habitantes, pero es un país densamente poblado. Dato no menor, sí, totalmente. No es comparable en eso, pero además hay otra cosa. Yo no me quería extender mucho con eso, pero en Bélgica, cuando midieron las muertes por coronavirus, todas las muertes en geriátricos de gente que tuvo síntomas del COVID o que tuvo en contacto con gente que había tenido COVID, fueron clasificadas como muertes por COVID, aunque no se hubieran hecho testeos. Con lo cual, eso es un criterio que es bastante distinto al criterio tomado en otros países, con lo cual esos datos se pueden comparar consigo mismos nada más. Eso pasa en muchos otros lados, ¿no? Con la toma de datos. Yo comentaba en la charla anterior que di que si uno hace 10.000 tests, de ninguna manera puede tener 10.005 infectados. Es decir, si uno pone un límite a la cantidad de test que hace, y bueno, la cantidad de infectados va a tardar por ese, digamos, estar limitada. Eso no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Quiere decir que tenemos que saber que la toma de datos influye bastante en el análisis que nosotros hacemos. Muchas gracias. Acá un comentario respecto de promedios que dice Road to Hell is paved with, es decir, la ruta al infierno está pavimentada de promedios. Gracias, lo voy a utilizar en la próxima conversación.
Bueno, acá una visión sobre el PBI, digamos, sobre la caída del PBI. Lo que hace es la división, dice, bueno, si el PBI, lo que pasa es que el PBI no se incrementa en forma uniforme. Esto tiene que ver con lo de promedios, ¿no? Pero lo que dice este comentario es, si hubiera 50 semanas por año, cada semana de cierre son 2 puntos del PBI. Como el cierre no es absoluto, supongamos que cada semana es la mitad, 7 semanas de cuarentena ya son 7 puntos de PBI. ¿Tá? Es una cuenta simplificada, lo entiendo, pero me parece interesante como para tener un estimado, me parece que es el tipo de cuentas que vamos a tener que hacer. No es relevante clasificar la pandemia como un cisne negro, no, sencillamente es once in a lifetime event, porque la pandemia anterior fue la llamada gripe española hace 100 años. Sí, yo creo que sí, digamos, por un lado estoy de acuerdo, aunque no es relevante clasificarla como cisne negro, no. Me parece que lo interesante de eso es la discusión sobre el nivel de incertidumbre con el que tenemos que funcionar, por lo menos en este periodo. Cuando viene Taleb y dice, no, ¿sabes qué? Jodete por no sacar el seguro contra pandemia. De hecho, había seguro contra pandemia, vos no lo sacaste, fue una decisión de negocio incorrecta. No supiste evaluar riesgos. En el mundo financiero, lo que es riesgo y lo que es incertidumbre son dos cosas bien distintas. A mí, digamos, ya está, yo tampoco saqué un seguro contra pandemia, no se me hubiera ocurrido jamás en la vida hacerlo, pero mirando para adelante lo que digo es, y no tenemos solo una situación de evaluación de riesgos, hay una situación de incertidumbre muy grande, porque no sabemos si la caída va a ser del 7% del PBI, del 12%, si no sabemos si la recuperación va a ser rápida, no sabemos cómo va a responder la gente, cómo va a gestionar la gente y cómo va a funcionar de acá para adelante. Última pregunta, no, perdón, hay 3 más. ¿El desarrollo de capacidades debería impactar directamente en cambios en los contenidos educativos? Bueno, yo creo que en algunas cosas, a ver, primero, creo que en algunos temas, sin lugar a dudas, veníamos atrasados en cuanto a contenidos educativos. Sobre todo en la educación secundaria, y esto es algo que es una discusión que se viene dando hace tiempo. Yo tuve la suerte de participar en la discusión sobre un plan para escuelas secundarias que involucraba aspectos técnicos, en particular de informática, y desarrollo de un plan curricular de escuelas secundarias orientadas a informática. Y la verdad es que hay muchísimo para hacer ahí ya de por sí. Ahora, más allá de eso, yo creo que vamos a tener que pensar también en cómo tiene que cambiar no solo la currícula, sino la forma de dar clase. Porque la verdad es que hay muchos chicos que están perdiendo un montón de clase. No podemos buscar otra manera de dar clase, porque, ojo, una cosa es el que está cursando en escuela privada y recibe sus clases online y manda por alguna plataforma, o los que tienen el campus virtual y pueden traer, qué sé yo. Y otra cosa es el pibe de secundario que por ahí no tiene buena internet en la casa, o por ahí tiene que pagar por el uso de internet en su teléfono y para cruzar una clase y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, me parece que hay que pensar cómo cambiar para que en estas situaciones la brecha educativa no sea tan grande. Es una discusión que no se dio tanto, pero la verdad que esto va a impactar muchísimo en una diferencia educativa, en la gente que está teniendo clase, no digo normalmente, pero que está teniendo clase, recibiendo contenidos, y muchos pibes que no lo pueden seguir, que ya les costaba bastante. Sin esto y con esto le va a costar muchísimo más. Bueno, una de las preguntas tiene que ver con qué tecnologías pueden ayudar a reducir el impacto de la crisis, y ya nos pasamos 5 minutos, así que vamos terminando. La verdad que yo mencioné grandes temas, depende del caso, es un poco predecir el futuro, y yo creo que si a veces si uno no sabe es mejor no opinar, pero si tengo que apostar, yo apuesto por automatización, que sin lugar a dudas va a permitir resolver un montón de problemas. Todo lo que tiene que ver con datos, con estas tecnologías sutiles, ¿no? Va a ser necesario ser más cuidadoso con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, manejo de imágenes, reconocimiento de video, y también los temas que tienen que ver con seguridad. Vamos a tener que empezar a pensar también en otras formas de seguridad.
por ejemplo, prueben si tienen ganas, si alguna vez hacen una charla, una conferencia en Zoom o una charla con amigos en Zoom, se pueden hacer un fondo en el cual estén en el mismo lugar pasando ustedes mismos. Entonces están charlando y de golpe pasan ustedes mismos por atrás. Eso es divertido, es gracioso. Bueno, imagínense, ahora se empezaron a firmar boletos virtuales. En Argentina ya se firmó el primer boleto virtual. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con pasar, saltar tan rápido, este efecto catalizador que sea tan rápido y violento sin haber resuelto algunos temas. Bueno, gente, se nos pasó un poco el tiempo, les pido disculpas nuevamente, la idea era terminar puntual. Muchísimas gracias, los invito sí a las preguntas que quedaron sin responder o si hay algún dato que quieran sobre alguna de las cosas que mencioné, me escriben, está mi mail, los que no me pueden buscar por LinkedIn y mandarme un mensajito, pedir datos o lo que sea. Así que muchísimas gracias nuevamente y los invito a participar en las próximas Practia Talks, que tenemos unas cuantas seguramente más interesantes que esta. Muchísimas gracias por participar y gracias por los comentarios. Hasta la próxima.